contra Jerusalén, van a rodear a Jerusalén. Y que en ese tiempo en que vengan a rodear a Jerusalén, que van a poner a Jerusalén por piedra pesada, todos los pueblos que se la cargaren van a ser despedazados. Hay algo aquí bien interesante que yo lo reseñé, y es que en cierta manera, ¿verdad? O periódicamente se la van a ¿qué? A cargar. Lo da por hecho, todos los que se la cargaren, ¿a quién se van a cargar? A Jerusalén, serán despedazados. ¿En qué forma y manera dijimos que iban a ser despedazados? Lo vamos a ver ya mismo, porque todas las naciones, todos los pueblos, ¿verdad? Todas las naciones se unirán y se juntarán contra ella, contra Jerusalén. ¿Cómo va a ser despedazada? Dice el versículo 4, Tony. Dice en el 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Ese punto es muy interesante y hay que reseñarlo, donde dice, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Cuando nos habla de que será habitada otra vez en su lugar, aparentemente, ¿verdad? Por lo que estamos viendo en la profecía bíblica, debido a esa situación donde se cargan a Jerusalén, deja de ser habitada en su lugar, y entonces cuando vuelve, ¿verdad?, esta alianza, esta nación de Israel a tomar el control de la situación donde destruyen a sus enemigos, entonces Jerusalén vuelve a ser habitada en su lugar. Y dice, y librará Jehová las tiendas de Judá. Entonces fuimos al Salmo 83, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre quiénes eran los pueblos que vendrían contra Jerusalén en esa alianza. Fuimos al Salmo 83 y allí estuvimos leyendo los primeros versículos del capítulo 83 del Salmo, que nos dice de la siguiente manera. Dice en Salmo 83 del 1 en adelante, dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Entonces decíamos allí que esto no es una situación que se va a estar ventilando, No. que esto es una situación donde la misma palabra del Señor nos enseña que los enemigos del pueblo del Señor, que dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Entonces estos son puntos que ponen en evidencia estas doctrinas nuevas que han querido decir que Israel es un pueblo espiritual, que el pueblo de Israel terrenal está out, está fuera. Pero entonces aquí nos dice bien clara la profecía que está hablando de una nación, está hablando de un pueblo, para que no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces hay una relación entre esa nación y ese nombre de Israel, ese pueblo terrenal que está ahí en la tierra. Y dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Miren, con astucia y en secreto. Y han entrado en consejos contra los protegidos, contra Israel. Han entrado en reuniones, han entrado en confabulación. ¿Y qué han dicho en esas confabulaciones, en esas reuniones secretas que están haciendo con astucia? Porque ¿Qué han dicho en el 4? En el 4 dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Quieren destruirlo para que no sean más nación. ¿Y qué más? Y no haya más memoria del nombre de Israel. Y dice el 5, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes son esos pueblos que han hecho alianza, que se han confabulado para que no haya más memoria del nombre de Israel, y que han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación, habiendo consultado astuta y secretamente? Dice el versículo 6. Dice, las tiendas de los edomitas. Y estuvimos reseñando que las tiendas de los edomitas se refiere a
palestinos y el sur de Jordania. Palestinos y el sur de Jordania, que usted lo puede anotar, ¿verdad? Las tiendas de los edomitas son palestinos y el sur de Jordania. ¿Quién más está ahí en esa alianza? Y de los ismaelitas. Los ismaelitas son los saudíes, Ismael es el padre de los árabes, por lo tanto van a haber árabes en esta confabulación. Está mencionando los ismaelitas, ¿verdad? Ismael es el padre de los árabes. Continúa, ¿quién más está por ahí? Dice Moab y los agarenos. Dice que estará Moab y los agarenos. Moab son palestinos y también los que habitan en el centro de Jordania. Y los agarenos son egipcios, Egipto, porque Agar es la matriarca egipcia y ahí también los está ubicando en esta alianza. O sea, que nos está ubicando a Jordania, nos está ubicando a los saudíes árabes, nos está ubicando a Egipto, palestinos, Jordania, los saudíes. ¿Quién más está ahí en esa alianza? Dice Jebal, Amón y Amalek. Jebal, Hezbollah y el norte del Líbano. Hezbollah, esa organización, ustedes saben que ha sido una organización que está muy activa y también hay reseña el norte del Líbano. O sea que el Líbano también va a estar en esta alianza. Tenemos a Jordania, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Egipto, tenemos a Hezbollah y tenemos a los palestinos. ¿Quién más está ahí? Dice Amalek. Amalek, árabes del área del Sinaí, y tenemos a Amón, que son palestinos en el norte de Jordania. ¿Quién más tenemos allí? Tenemos también los filisteos. Los filisteos, los cuales están ubicados, o Hamas y la franja de Gaza. Los palestinos, ¿verdad? Que se ubican en Hamas y la franja de Gaza. Y los habitantes de Tiro. Ahí tenemos a Hezbollah y el sur del Líbano. Y también dice en el versículo 8. Dice, también el asirio se ha juntado con ellos. El asirio o Asiria es Siria y el norte de Irak. Quiere decir que en esta alianza, en esta confabulación, ¿verdad? Porque se confabularon astuta y secretamente. Esto no lo van a estar ventilando en las noticias. No. Esto va a ser astuta y secretamente para que se cumpla la palabra. Y que ellos han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación. Sí. Para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. O sea que tratan de ir contra Israel, tratan de ir contra esta nación para destruirlo. Y ellos van a venir y van a rodear, ¿verdad?, a Jerusalén. Y aquí estamos viendo un punto muy importante. ¿Cuál es el punto muy importante? Dentro de lo que es las tiendas de Edom, ahí vemos palestinos. Lo que es Moab y lo que es Amón nos habla de palestinos. Y los palestinos tienen una controversia actual con la nación de Israel, ¿verdad? Tienen una controversia, quiere decir que el eje o motor de esta confabulación es la causa palestina. La causa palestina es la que va a atraer, es la que impulsa a estos países árabes que ya los hemos estado identificando, para que ustedes sepan quiénes son las naciones que según la profecía vendrán contra Jerusalén, vendrán contra Israel, porque la palabra nos lo reseña de esta manera. Jordania, el Líbano, Egipto, los saudíes, los árabes, Hamas, Hezbollah, Siria y el norte de Irak. Y ahí está, ¿verdad?, los palestinos, que son los que tienen la causa o los que están, ¿verdad?, alegando que hay una ocupación ilegal de Israel, y por eso estos países árabes y naciones árabes no reconocen a Israel como Estado. Y vemos la causa palestina, que es la lucha por este Estado que quieren, ¿verdad?, conformar, como ellos bien han dicho, conforme a las fronteras del 1967, incluyendo a Jerusalén como su capital. Por eso es que ha venido toda esta situación que estamos viendo en desarrollo. Y entonces, por la causa de los palestinos, Jordania, el Líbano, Egipto, los árabes y todas estas naciones que hemos reseñado subirán contra Jerusalén y van a rodear a Jerusalén, la van a rodear y se la van a cargar. Se la van a cargar. Recuerden que estos son, aunque Israel va a salir victorioso, según Zacarías 12, estas guerras se dan por periodos. Podrían durar meses, pueden durar años incluso. O sea, que dentro del transcurso de esto, en algún momento, posiblemente dentro del conflicto, ellos en algún momento se cargan a Jerusalén. Pero cuando estos capitanes de Judá son puestos como braseros de fuego y como fuego entre gavillas que consumen a diestra y a siniestra a los pueblos de alrededor, y entonces queda conformado el nuevo Israel.
queda conformada la nación poderosa que vemos más adelante, que vamos a estar hablando ya mismo. Los pueblos árabes van a quedar desmoralizados por Israel, porque Israel va a consumir a diestra y a siniestra, va a ampliar su territorio, va a desmoralizar esta alianza y entonces va a habitar confiadamente y en seguridad. Esto a su vez va a llevar a que estos palestinos y estas naciones, ¿verdad?, se sometan a un acuerdo de paz y seguridad. Exacto. Incluyendo Israel. Recuerden que el comportamiento de Israel ha sido entregar territorio a cambio de paz. A cambio de paz. Entonces vamos a ver, gloria al nombre del Señor, qué es lo que vemos por acá, ¿verdad?, según el desarrollo de la profecía. Yo quiero que nosotros vayamos, ya ustedes tienen ahí un cuadro más o menos, ¿verdad? Esto podría ser mucho más explicado, mucho más abarcador, pero estaríamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo básico, lo que debemos de entender es que hay una situación donde el Señor mismo pone a Jerusalén por copa, donde estas naciones árabes van a venir peleando contra Jerusalén, contra Israel por la causa de los palestinos, y ellos van a sitiar a Jerusalén, pero Israel finalmente se alza con la victoria y Jerusalén vuelve a ser habitada en su lugar. O sea que hay un intento por obtener, ¿verdad?, dominio sobre Israel de estas naciones árabes, pero fracasan en este intento. Y entonces más adelante dentro de la situación vamos a ir viendo qué se va a dar subsecuente a esto. Nosotros hemos hablado de que se verán forzados a un acuerdo de paz. Se verán forzados a un acuerdo de paz porque ya el acuerdo de paz se ha estado trabajando en él. Incluso nosotros hemos estado viendo, yo quiero que Joel, si tiene por ahí un momentito, Joel, estamos acá en vivo. A ver si Joel tiene un momentito y nos trae por acá. Vamos a reseñar aquí algunas noticias para que ustedes vean. Y quiero entonces entrelazar la relación del acuerdo de paz y seguridad, el arrebatamiento de la iglesia y proseguir con lo que va a ser, ¿verdad?, la situación de Gog. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, en lo que Joel acomoda la pantalla por allá, nos habla y nos dice que con relación al tiempo, las ocasiones, las sazones, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, que con relación al tiempo o las sazones sobre el evento del arrebatamiento, él le dice a la iglesia, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba sobre esto, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche nos habla de inminencia, nos habla del factor sorpresa, nos habla de muchas cosas. Entonces, miren, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, la palabra nos dice de la siguiente manera. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pero acerca de los tiempos, ¿de qué? Pero acerca de las sazones o de las ocasiones, ¿de qué? Bueno, del tema que él viene desarrollando, del arrebatamiento de la iglesia. Dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hace una comparación de cómo va a ser ese evento. Es como ladrón en la noche, factor sorpresa. Pero él trae algo y dice muy claro, y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué sucederá? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aunque hay personas que están en tinieblas, aunque hay personas que van a ser sorprendidos como ladrón, él le dice a la iglesia, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque cuando digan paz y seguridad, ese va a ser el momento entonces en que vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo quiero que la audiencia, esto lo hemos dicho montones de veces, que entienda esto. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica en esta carta. Y Pablo le está diciendo, ustedes no tienen necesidad de que yo le escriba acerca de los tiempos y de las sazones sobre el arrebatamiento, porque ustedes saben perfectamente que ese día vendrá como ladrón en la noche. O sea, el factor sorpresa. Pero que cuando digan paz y seguridad, la destrucción vendrá de repente, y la destrucción vendrá ya sobre ¿quién? Sobre ellos,
y no escaparán. Ya ahí en ese momento de la destrucción, Pablo no está incluyendo a la iglesia que está recibiendo esta carta. Porque hemos reseñado muchas veces que si la iglesia estuviera incluida en la destrucción que Pablo está hablando, que vendría de repente, Pablo no podía escribir de la manera que está escribiendo. Pablo tendría que escribir que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre nosotros. Correcto. Vendrá sobre nosotros destrucción repentina y no escaparemos. Pero esta no es la manera y forma en que Pablo escribe. Pablo dice, sino que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces estamos viendo aquí una situación. Miren la noticia: países musulmanes proclaman a Jerusalén Este como capital palestina. Esto aquí está Turquía, la casa de Togarma. Esto es una confederación donde 53 países islámicos, los líderes musulmanes, pidieron a la comunidad internacional en Estambul que reconozcan a Jerusalén Este como capital del Estado palestino, según se indica en la declaración final de la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica. Y ahí estuvimos viendo que ellos solicitaron esto y que estos países musulmanes, esta confederación de países musulmanes, ¿verdad? En esta cumbre lo que hace es que llega a una votación para adoptar medidas drásticas, como cuál es la ruptura de las relaciones con Israel. Mírenlo aquí, el texto de la declaración de Estambul queda lejos de adoptar, ¿verdad? Dice que el propio presidente de Turquía y convocante a la cumbre insinuó la semana pasada como posibles resultados del encuentro. Reafirman el compromiso con la solución de los dos estados, con Jerusalén Este como la capital de Palestina, acorde con las normas reconocidas internacionalmente y la iniciativa de paz árabe del 2002, ratificada en la cumbre árabe del 2007. La propia OCI, que agrupa a 57 estados de mayoría musulmana, reconoce desde su fundación en el 1969 a Palestina como miembro pleno con capital en Jerusalén. Uno de los párrafos más severos atribuye a Estados Unidos la plena responsabilidad de todas las consecuencias de su decisión ilegal, que considera un anuncio del gobierno estadounidense de que se retira de su rol como patrocinador de la paz. Y ahí estamos viendo, ¿verdad?, ese encuentro entre Turquía, Erdogan y Abbas, y sabemos que Turquía figura en la guerra de Gog como la casa de Togarma. Y aquí tenemos la asamblea de estos países que luego del anuncio de Trump han estado en una actividad política de movimiento continuo. Veamos qué está ocurriendo con la autoridad palestina mientras esto se da. Dice la noticia del 19 de diciembre. 19 de diciembre. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de hoy, 19 de diciembre. La autoridad palestina firma acuerdos internacionales para impulsar su estatus legal. O sea que estamos viendo, y es lo que he estado explicando, que aunque por un lado estamos viendo el conflicto de Jerusalén, por otro lado, en cierta manera, se le sigue dando una identidad a Palestina, se le sigue dando un acogimiento internacional. Y aquí vemos que la noticia habla de que este lunes, en el día de ayer, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, firmó 22 acuerdos y tratados internacionales para fortalecer el estatus legal del Estado de Palestina a escala mundial. Con estas firmas se busca convertir a la autoridad palestina en un socio clave para discutir y abordar problemas fundamentales que enfrenta el mundo entero, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Temprano en el día, Abbas reiteró durante una reunión de la dirección de la autoridad palestina en Ramallah su posición de que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel carece de legitimidad, y Abbas se comprometió a tomar todos los pasos necesarios diplomáticos en contra de la medida de Trump, y agregó que el papel de los Estados Unidos como agente de la paz se ha desmoronado. Eso es lo que ellos están por una parte alegando, y por otra parte estamos viendo que ayer Estados Unidos, ¿verdad?, las Naciones Unidas lanzan una votación, un proyecto para invalidar la decisión o desestimación legal de reconocimiento estadounidense de Jerusalén como la capital israelí. Miren lo interesante.
La gente que están ahí viéndonos en YouTube y que nos están viendo, ¿verdad?, en los videos, miren cómo la palabra viene a cumplimiento. ¿Cuál es el centro, cuál es la polémica hoy, lo que se está viviendo hoy en el 2017 terminando el año? ¿Cuál es la polémica? Sí, de Jerusalén. ¿Cuál es la copa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miren las noticias. Sí. ¿Cuál es el punto de controversia? ¿De qué se está hablando en Naciones Unidas? ¿De qué se está hablando en el ámbito internacional? Se está hablando de Jerusalén, de la situación, de la discordia por la decisión que Trump ha tomado. Sí. Que, como yo decía al principio, parece una decisión que no tiene, ¿verdad?, que no aparentaba tener un efecto. Sí lo tenía, lo hemos estado diciendo, que va a traer múltiples consecuencias, como esa guerra que en algún momento va a dar lugar, porque ellos van a agotar todos los recursos diplomáticos, van a seguir trabajando, y va a llegar el momento de que este papel que Donald Trump, este documento que Donald Trump firmó, se va a tener que concretizar, movilizando y declarando ya oficialmente una embajada de Estados Unidos abierta en Jerusalén. Y yo entiendo que estos países árabes van a hacer lo indecible porque esto no ocurra, y posiblemente, como yo dije allí en uno de los programas que están grabados, que posiblemente tengamos ya entonces un enfrentamiento armados antes de que Estados Unidos mueva oficialmente esa embajada. Miren, vamos a ver aquí un pedazo de lo que fue, ¿verdad?, esta votación el día de ayer, que fue, como ustedes saben, vetada por los Estados Unidos. Con el poder de veto queda, ¿verdad?, fuera o inaprobada la resolución. Vamos, deme un momentito, que estamos acá en vivo, ¿verdad? Y estamos corriendo el audio de una computadora y estamos corriendo de otra los otros views. Vamos a pasar a la noticia de la autoridad palestina nuevamente, y vamos a tener un momentito por aquí, un brequecito. Mira qué interesante, Jeremías, que estamos viendo que sí, cuando Pablo le dice a la iglesia, ustedes no tienen que saber, ¿verdad?, de los tiempos, ¿verdad?, ni las sazones, pero verá lo que le dice también a ellos. Ustedes tienen que estar pendientes a una situación, que cuando digan paz y seguridad, que entendemos, ¿verdad?, que cuando empiece esta guerra de la confabulación, entendemos que va a venir, ¿verdad?, como van a destruir a los árabes, y como consecuencia podría darse ese acuerdo de paz. Es correcto. Surgiría, habría un ambiente favorable para desarrollar esto. Correcto. Y ahí es que tenemos que nosotros como iglesia estar bien pendientes de lo que está sucediendo. Por eso es que nosotros estamos aquí alertándole, ¿ves? Okay. Porque no podemos estar dormidos en esto. Vamos a ir ahí en vivo. Sí. Vamos allá, Joel. Por la primera parte, de nuevo, el conflicto palestino-israelí, que volvía a centrar el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Después de ese debate hubo una reunión a puerta cerrada, y después volvieron los miembros del Consejo a reunirse a puerta abierta, y el Consejo de Seguridad votaba esa propuesta de resolución que presentaba la delegación de Egipto y que denunciaba cualquier decisión o acción unilateral que pretenda alterar el carácter, el estado o la composición demográfica de Jerusalén. Decía este proyecto de resolución que esas acciones, obviamente apuntando al paso que dio Donald Trump de querer mover su embajada a la ciudad de Jerusalén, pues cualquier paso sería nulo e inválido. Pero además el proyecto de resolución también instaba a los países a no abrir embajadas en Jerusalén. Pues bien, la votación, como decimos, era ya clara antes de empezar. Fue de 14 votos a favor y solo un voto en contra. Fue el voto de Estados Unidos, por lo tanto, se vetó la propuesta por parte de la delegación estadounidense, y esa propuesta no salió adelante. Palabras muy duras las de la embajadora Nikki Haley, que prácticamente evidenciaba ese aislamiento de Estados Unidos a nivel diplomático en este asunto. Escuchemos ya a la embajadora Nikki Haley. Si la historia de las Naciones Unidas y los esfuerzos de paz prueban algo, es que los diálogos en Nueva York no pueden ocupar el lugar de las negociaciones cara a cara entre las partes regionales. Solo retrasa el curso de la paz, no lo adelanta. Ahí escuchábamos a una Nikki Haley que criticó duramente la postura en bloque de las Naciones Unidas, asegurando que es muy parcial en el asunto palestino-israelí,
y a la que culpa sistemáticamente a Israel por no poder alcanzar la paz. Haley también fue muy dura y llegó a decir que la propuesta insulta a los Estados Unidos. Decía Nikki Haley que su país es el que más ha hecho por lograr la paz entre palestinos e israelíes, y dijo que utiliza el derecho a veto y que es la primera vez que Estados Unidos lo hace en los últimos 6 años y que lo hacía muy a su pesar porque, como decimos, se sentía insultada, o decía que su país se sentía insultado por la propuesta. Sin embargo, los 14 miembros restantes, obviamente todos en la misma página, y cabe destacar que miembros como el Reino Unido, como Francia, que son históricamente aliados de Estados Unidos, pues bien, en esta ocasión votaron además a favor de la propuesta y querían reiterar, uno, que no iban a abrir embajadas en Jerusalén, y dos, pues que votaban a favor de esta propuesta porque tiene lógica y coherencia con las propuestas de los últimos años en el Consejo de Seguridad. Escuchemos ya a los representantes tanto del Reino Unido como de Francia. Sin un acuerdo sobre Jerusalén no habrá paz, como bien sabemos. Por eso, el destino de esta ciudad espiritual solo puede ser decidida por ambas partes con apoyo de la ONU, no por la decisión unilateral de un país. Esto nos llevaría 100 años atrás en el tiempo. Reino Unido votará a favor de la declaración egipcia porque está en consonancia con nuestra posición en lo referente a Jerusalén. Es afín a las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad. Llamamos a todas las partes a redoblar los esfuerzos en favor de una paz duradera y sostenible en Oriente Medio. Ahí escuchábamos las posiciones muy claras de los representantes del Reino Unido y de Francia. Igualmente claras eran las posiciones que mostraron los demás miembros del Consejo de Seguridad en una jornada en la que se volvió a debatir este asunto de la paz entre Israel y Palestina, una paz que cada vez está más en entredicho, sobre todo, y esto según el representante del secretario general para este asunto, después de esa decisión de Donald Trump pues de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Por lo tanto, un bloque muy claro asegurando que Jerusalén debe su Estado pues de definirse por parte tanto de Israel como de Palestina, y Estados Unidos en el otro lado completamente aislado diplomáticamente, asegurando que Jerusalén, como bien dijo Donald Trump hace unos días, pues es la capital de Israel. Ahí lo teníamos. Si puede llover, nos trae por acá de nuevo. Pero mira de lo que estamos hablando. Precisamente, ¿cuál es la piedra pesada? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en las noticias? Votaciones en Naciones Unidas con relación a qué. O sea, con relación a Jerusalén, porque esto ha traído una controversia que, aunque parecía que no iba a ser de esa calada, sabíamos que una decisión, y todavía estamos en una fase. Recuerden que están haciendo todos los movimientos políticamente, pero en Naciones Unidas, lo que es China, Rusia, Estados Unidos, tienen capacidad de veto, el cual ustedes escucharon que lo ejecutaron ahora en este proyecto, en esta votación, ya que se sentían ofendidos. Y esto es más de lo que hemos estado hablando. Esto tiene que ocurrir porque hay un cumplimiento profético. Estados Unidos le está haciendo ver al mundo, le está haciendo ver a Naciones Unidas que lo que Trump pronunció y firmó hace unos días atrás no es algo, ¿verdad?, solamente para la gracia, sino que está en una posición de definición con relación a lo que va a ser el movimiento de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ya, ¿verdad?, dando ese espaldarazo final, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Y esto, hermano, va a traer, esto es indudablemente, va a traer una situación bélica. ¿Por qué? Porque aquí están envueltos, ¿verdad?, estos musulmanes, aquí están envueltas estas naciones que por mucho tiempo han estado hablando y queriendo, ¿verdad?, poseer lo que es ese territorio o ejercer algún tipo de dominio, y también los avances. Pero a la misma vez que esto se va viendo como, ¿verdad?, un retroceso para lo que sería el acuerdo de paz y de seguridad, entendemos y hemos estado hablando que también hay un escenario favorable. Es algo que no, ¿verdad?, no parece ser, como hemos estado diciendo, favorable para ese acuerdo de paz y de seguridad, pero a la misma vez sí lo es. ¿Por qué? Porque esto va a seguir en una controversia, va a venir este enfrentamiento, los países árabes y los palestinos
van a ser derrotados y va a haber un ambiente, un clima para llevarlos a ejecutar un acuerdo de paz y de seguridad. Ya tú lo tienes perdido todo aparentemente, y mientras lo tengas perdido aparentemente todo, tú te ves forzado a llegar a un acuerdo. Y precisamente nosotros hablamos aquí que Donald Trump lo que estaba haciendo era poniendo una ficha, poniendo en jaque a Naciones Unidas. Venimos hablando por décadas de un acuerdo de paz y de seguridad. Aquí nadie ha hecho nada que no sea presentar documentitos y hacerle un lavado de cara. Pues miren, yo lo que voy a hacer es, moví esta ficha, voy a declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Vamos entonces a mover la embajada y ahora Naciones Unidas, ya lo estamos viendo, con proyectos para anular la legalidad de este movimiento de Trump. Lo vetó Estados Unidos y vamos a seguir viendo los procesos, los islámicos haciendo sus cumbres y movimientos. Y dentro de todo esto, al fin y al cabo, cuando se agotan los recursos y llega la desesperación y el perro se vea rodeado sin salida, va a atacar. Va a atacar, esto va a desembocar, y esto es parte de lo que aparece que es un cumplimiento profético. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, una noticia del 17 de diciembre. Voy a pedir al hermano Tony que me dé una ayudita por allí, en lo que, ¿verdad?, para no tener que traer a Joel desde la cabina hacia acá, puedan ir leyendo. Aquí estamos en vivo, hermano, y eso es parte de cuando se hace un programa en vivo. Noticias que estamos trayendo para que ustedes vean el escenario bíblico y vean el escenario de las noticias de lo que está ocurriendo. Esta noticia sale el domingo 17 de diciembre. Aquí estamos viendo, la noticia dice que Jared Kushner, yerno del presidente Trump, y Jason Greenblatt, anteriormente uno de los abogados de bienes raíces del presidente, están buscando lo que el presidente llama el acuerdo definitivo. Un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, y debemos desearle suerte porque van a necesitarla, dice el acuerdo. Pero miren la noticia en su reseña. Jet Babin dice: es la mejor de las épocas y la peor de las épocas para hacer tal acuerdo. Miren lo que dice: es la mejor y es la peor. Es la mejor debido a las acciones de Irán, al creciente alineamiento de los palestinos con Irán y las acciones del presidente Trump. Es la peor debido a las otras acciones del señor Trump. El anuncio del presidente que Estados Unidos está reconociendo a Jerusalén como capital de Israel y mudando la embajada estadounidense allí es más que cumplir una de las promesas de campaña de Trump. Están viendo, va más allá. Es una medida poderosa que significa la influencia reducida de los palestinos y muchos aliados árabes y europeos sobre la política estadounidense hacia Israel. El anuncio revela que ya no son más válidas muchas presunciones sostenidas durante mucho tiempo acerca de los asuntos del Medio Oriente. En reuniones con líderes mesorientales durante los últimos meses, los señores Kushner y Greenblatt han aprendido mucho, y algo que completamente estaba, ¿verdad?, equivocado. El señor Kushner, quien tiene 36 años, ha visitado Arabia Saudita 3 veces este año y aparentemente ha establecido una relación estrecha con el príncipe de la corona saudí, Mohammed bin Salman, quien es 4 años menor. Lamentablemente, el señor Kushner ha aprendido, tal vez del príncipe bin Salman, que la clave para restablecer la estabilidad del Medio Oriente es arreglo de la disputa entre israelíes y palestinos. Eso nosotros lo sabemos. Todo gira en torno a Israel. Kushner dice que en una rara aparición pública, en una conferencia reciente del Foro Saban, de hecho, el conflicto entre israelíes y palestinos no es una razón para la inestabilidad del Medio Oriente, sino una excusa para ella. ¿Estás viendo? O sea, que ellos realmente, cuando van a la verdad y a la realidad de las cosas, se dan cuenta que el problema tiene solución. Lo que pasa es que les conviene mantener esta atmósfera, ¿verdad?, de que no hay de discordia, de que no hay un arreglo de paz. Y esto realmente la Biblia nos indica que quien va a confirmar este acuerdo es el anticristo. Esto va a seguir, esto ahora lo que está poniéndonos, ¿verdad?, es una ficha dentro del escenario para atraer el cumplimiento de estas profecías y preparar el escenario total y completo de lo que la palabra dice. Dice aquí: desde que fue creada Israel en el 47, sus vecinos árabes nunca les ha importado lo que suceda a los palestinos, solo usarlos como una palanca contra Israel. La ecuación geopolítica ha sido cambiada en gran medida desde los ataques del 11 de septiembre y trajeron a Estados Unidos a la guerra primero en Afganistán y luego Irak. Y desde que el señor Obama se retiró de Irak, esa nación se ha vuelto un estado satélite iraní. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando. Entonces, vamos a traernos por acá otra vez, Tony,
que lo que estamos viendo realmente delante de nuestros ojos es cómo la palabra se está cumpliendo en relación a lo que es Zacarías 12, el Salmo 83. La situación de Trump nos pone en camino, nos pone en ruta de haber declarado a Jerusalén capital de Israel, nos pone en ruta a la guerra de la confabulación del Salmo 83 y darle cumplimiento también a Zacarías 12. Suben estas naciones contra Israel, que las mencionamos: Jordania, el Líbano, los palestinos, Arabia Saudita, Egipto, todos contra Israel. Israel los destruye, Jerusalén vuelve a ser habitada de nuevo en su lugar, y entonces ahí hay un clima para llegar entonces a un acuerdo de paz y de seguridad, porque ya ellos van a verse desmoralizados. El asunto es que cuando estábamos leyendo en Tesalonicenses 5 sobre el momento del arrebatamiento o el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, Pablo dice, aunque yo no les puedo hablar a ustedes acerca, ¿verdad?, de los tiempos y las ocasiones, el punto de partida es que cuando digan paz y seguridad va a traer destrucción, pero la destrucción no es sobre ustedes, la iglesia, porque si no él hubiera dicho, vendrá destrucción sobre nosotros y no escaparemos. Y Pablo no utiliza esas palabras. Pablo dice, vendrá destrucción sobre ellos y no escaparán. Pablo excluye a la iglesia. Pablo excluye a la iglesia, lo que quiere decir es que la iglesia no está presente en la destrucción repentina que viene como el fruto o como el resultado de paz y de seguridad, y que quien confirma ese pacto de paz y de seguridad, dice, y confirmará el pacto por otra semana, es el anticristo, y el anticristo no puede manifestarse para confirmar el pacto de paz hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Y ahí vamos viendo un escenario que en estos próximos años lo vamos a estar viendo ya más marcada. Se está comenzando a ver el abrirse esta profecía y el cumplimiento de ella. Y esa relación es la que pone a la iglesia, ¿verdad?, en un momento histórico, profético y de cumplimiento bíblico, donde en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia va a surgir. Y como yo he dicho aquí, sabemos que la tribulación es por otra semana, un periodo de 7 años, un poquito más. Un mes y medio alrededor después de ese tiempo. Pero nosotros nos podemos ir, la iglesia puede irse de la tierra hoy y mañana ya no empieza la tribulación. O sea, no es que ya mañana el otro día rápidamente empieza. No es que ya mañana se confirme el pacto porque la iglesia se fue hoy. Eso puede tomar meses, puede tomar 1, 2 años, 3 años, un periodo de tiempo subsecuente. Y cuando entonces se confirme ese pacto, es que entonces comienza el conteo de la tribulación. Pero ahí va a haber posiblemente un periodo de meses o de años para que entonces aparezca ese anticristo a confirmar ese acuerdo. Pero lo que la iglesia no va a estar presente con la confirmación, porque él no puede manifestarse hasta que se ha quitado de en medio lo que lo detiene. Y esa es la relación. Viene un conflicto bélico, va a surgir un acuerdo de paz y seguridad. Quien confirma ese acuerdo de paz y seguridad es el anticristo y la iglesia no está presente. Si nosotros vamos a Ezequiel 38 y 39, y es bien importante que sigan el hilo de esto que estamos trayendo hoy, de lo que vamos a estar trayendo el jueves y en temas subsecuentes sobre este tema, ¿verdad? Es el hilo, porque ustedes están viendo que ya hablamos de la confabulación, básicamente los países que vienen, que Israel va a destruir, lo que va a ampliarse Israel, que Israel entonces va a quedar habitando confiadamente en seguridad, se va a hacer de riquezas de estos países, se va a posicionar, va entonces a crecer en territorio, va a crecer entonces también en riqueza, geográficamente, geopolíticamente se ubica en una mejor posición, y entonces ahí que es un atractivo, ¿verdad?, para entonces esta alianza de Gog venir contra Israel. Vayamos a Ezequiel 38. Los que nos están siguiendo por allí en las casitas, vaya buscando Ezequiel capítulo 38 y también vamos a estar, ¿verdad?, viendo el 39, pero hoy no nos dará tiempo para todo eso. Vamos a ver un poquito del 38 comenzando. Entonces Jeremías quiere decir que la alianza de Gog es después de la confabulación. Según lo que leemos por la palabra, la alianza de Gog es luego de que ocurra la confabulación, y hemos traído unos puntos y los vamos a estar viendo, ¿verdad?, con más detenimiento para que ustedes puedan entender el por qué después de la confabulación, que ya en este momento estamos viendo cómo por haber declarado a Jerusalén como capital de Israel ha traído entonces a la comunidad internacional, ¿verdad?, ha puesto en relieve el conflicto y en manera de cumplimiento a lo que el Señor mismo estableció. La controversia que se va a intentar una vez en la confabulación, 2 veces en Gog y el anticristo en la mitad de la tribulación, es poner a Jerusalén bajo dominio.
Y bajo ese escenario, entonces, ya terminando esos 42 meses que Jerusalén será hollada por los gentiles, es que se da la venida del Señor. O sea que ya Jerusalén es el punto de controversia y esto seguirá paulatinamente dándose. Pero vayamos a Ezequiel capítulo 38 para que veamos qué nos dice la palabra del Señor allí. Dice Ezequiel 38, del 1 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Le está diciendo al profeta, ¿qué es lo que le está diciendo al profeta ahí, Tony? Dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Una profecía que vendría contra Gog. Y Gog es el príncipe soberano de Mesec y Tubal, ¿verdad? Que está hablando de una región, está hablando de unos lugares que los vamos a estar viendo aquí, los vamos a estar enseñando y reseñando ya mismo en la pantalla. La profecía es contra él. ¿Qué le dice en esa profecía? Dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec. ¿Quién está trayendo esta palabra? Jehová el Señor. ¿Y qué le dice Jehová el Señor a través del profeta? A Gog, a ese príncipe soberano de Mesec y de Tubal. ¿Yo estoy contra qué? Contra ti, oh Gog, Ajá, sigue. príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ajá. Y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en toda, equipados gran multitud con paveses y escudos, Oye, teniendo todos ellos espadas. Te traeré por los garfios. Vamos a repetir esa parte para que los hermanos ahí vayan cogiendo, ¿verdad? Vamos a empezar a discutir esto con calma. Sí, en el 4, estamos en el 4. Ajá. Dice: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Oye, ¿viene voluntariamente? No, lo van a traer ¿Lo traen por los qué? Dice. por las quijadas. Por como garfio, ¿verdad? Como que lo enganchan. Hay algo que lo va a atraer. Y vamos a ver qué es lo que utiliza Jehová para que entonces él sea atraído. Y Jehová lo trae, ¿verdad? Lo trae con garfios por la quijada y lo saca a él y a todo su ejército. Caballos, jinetes, guerra, equipados con gran multitud, paveses, escudos, ¿verdad? Armas de guerra, teniendo todos ellos espadas. ¿Quién viene con Gog en esta alianza? Dice que ¿Quién viene con Gog en esta alianza? Dice que viene Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Vienen Persia, Cus y Fut. Y todos ellos vienen y también vienen con que con armas, Con escudo y yelmo. con escudo y con yelmo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepararé y apercibe tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Oye, le está diciendo a él, vamos por parte. Ajá. Primero, trae la profecía contra el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dice, profetiza contra él, habla contra él y dile: así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios sobre tu quijada. Lo traen. Y lo saca a él y a su ejército, caballos, jinetes, paveses, escudo, armamento, guerra, ¿verdad? Pero vemos también ahí que él no viene solo. Estamos viendo que juntamente con él, estamos viendo que viene ¿quién? Tony. Viene Persia, Cus y Fut. Persia, Cus y Fut, con ellos. Con ellos. Viene Persia, Cus y Fut con ellos. ¿Qué traen Persia, Cus y Fut? Todos ellos con escudo y yelmo. Todos ellos vienen con escudo y yelmo, ¿verdad que sí? Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, que son parte de una confederación que vienen juntamente a batallar, a guerrear. Todavía no hemos dicho ni quién es Gog, ni quién es Persia,
ni quién es Cus, ni quién es Fut. O sea que hay una profecía aquí de parte de Jehová, donde Jehová le dice a este príncipe soberano de Mesec y de Tubal: yo te voy a traer por los garfios, por las quijadas, te voy a traer a ti y a tu ejército, los voy a arrastrar, los voy a traer para quebrantarte, te voy a sacar. Y tú vas a venir con muchos caballos, con jinetes, con armaduras, con todo ese equipo, con todo ese, ¿verdad? Equipo de guerra. Pero tú no vienes solo. También viene Persia contigo, Cus y Fut. Los voy a traer también con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Y se queda con Persia, Cus y Fut. ¿Quién más está ahí? Dice Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Escuche bien. Gomer y todas sus tropas están en esa alianza. La casa de Togarma, de los confines del norte, está en esa alianza, y todas sus tropas. Y pocos pueblos contigo. No, dice muchos pueblos contigo. Muchos pueblos. Esto es una confederación, esto es una alianza donde vendrá este príncipe soberano de Mesec y de Tubal, juntamente con Persia, juntamente con Cus, con Fut, con Gomer y con todas sus tropas, y muchos pueblos con ellos. Aunque menciona algunos de ellos, dice, y muchos pueblos, abriendo una puerta a que entren otros pueblos más que no están mencionados aquí, que no están identificados, pero que también van a venir contra ellos. Todavía no hemos entrado a decir que Gog es fulano, no, estamos por parte. Estamos viendo la profecía. ¿Cuál fue la profecía? Le dice en el 7, prepárate y apercíbete. Apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Esto es muy importante porque nos está diciendo, ¿verdad? Ya dice que se ha reunido a ti, es una confederación, una unión. Y sé tú su guarda. Cuando le está diciendo y sé tú su guarda, es que este príncipe soberano de Mesec y Tubal es quien va a tener el liderato de esta alianza. Sé tú su guarda. ¿Cuándo iba a ocurrir esto? Dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Mire, escuche bien. De aquí a muchos días, ¿sabe? Porque recuerden que esta profecía se está dando en un tiempo. Y le están hablando del futuro. Sí. De aquí a muchos días vas a ser visitado. ¿Cuándo te van a visitar? Al cabo de los años, cuando ya se esté terminando el tiempo. Al cabo de los años, ¿qué ocurrirá? Recuerden que la profecía es a Gog que se le está hablando. Y a Gog se le está diciendo que con él va a venir Cus, que va a venir Persia, que va a venir Fut, que va a venir la casa de Togarma, que va a venir Gomer, que van a venir muchos pueblos con él. Y le sigue diciendo a este príncipe, prepárate, apercíbete. Tú y toda tu multitud que ha de reunirse a ti, y tú vas a ser el guarda de ellos, o sea, tú vas a ser el líder. Y de aquí a muchos días vas a ser visitados. ¿Cuándo te van a visitar? Al cabo de los años vendrás. Miren esto, al cabo de los años vendrás. ¿A dónde lo ubican? ¿Yendo a dónde? A la tierra salvada de la espada. Recogida de muchos pueblos. Recogida de muchos pueblos. Salvada de la espada y recogida de muchos pueblos. ¿Cuál es esa tierra? Mire lo que dice. A los montes de Israel. La tierra salvada de la espada, la tierra salvada y recogida de los muchos pueblos. Dice ahora, bien específicamente, vas a venir a los montes de Israel. Todavía no he dicho quién es Gog. Todavía no he dicho quién es Fut, ni Cus, ni Persia, ni de eso. Estamos en la profecía. Luego vamos a ir a desgajarla, ¿verdad? A desglosar. Pues mira, Gog es fulano, Persia es fulano, y Irán. Y entonces vamos a ver las profecías montadas y las noticias ahora. Miren esto. Estamos viendo que es para el tiempo postrero, para el tiempo final, de aquí a muchos días. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Al cabo de años. O sea, Jehová lo va a visitar para que se lleve a cabo esto. Dice, a los montes de Israel, que siempre fueron una ¿qué? Desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Cómo presenta la profecía de Gog?
a Israel, morando ¿qué? Confiadamente. Te pregunto yo hoy, con este escenario que estamos viendo ahora, de las naciones musulmanas contra Israel, de las Naciones Unidas contra Israel, ¿está morando ahora, hoy, Israel confiadamente? No, en este momento no. En este momento Israel no está morando confiadamente. No. En este momento Israel tiene a los países de alrededor, a las Naciones Unidas, en contra y respirándole. Y Israel sabe de lo que está ocurriendo. Miren, y la inteligencia de Israel sabe que Irán está fabricando los misiles balísticos en Siria. Israel sabe que tiene a Siria y a todos estos aliados, a Hamas, a Hezbollah y a toda esta gente que los tiene respirándole en contra. Escuche bien, Israel lo sabe, pero la profecía de God nos ubica, nos dice que Israel fue sacada de las naciones, que volvió a su tierra y que todos ellos morarán confiadamente, En ese tiempo. tranquilo, en confianza. ¿Qué ocurre? Que hay un cambio de panorama donde ahora que está siendo asediado va entonces a vivir en este momento de esta profecía confiadamente. ¿Qué dice el versículo 9? Seguimos para que usted vaya viendo esta profecía. Dice el 9, subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas. Y cuando habla ahí de tierra ya sabemos que es a Israel. Ujú, Vendrás tú y todas tus tropas ujú. y muchos pueblos contigo, que entre ellos vimos que está Persia, que está Cus, que está Fut, que está Togarma, Gomer. que está Gomer y que están esos muchos pueblos. Sí. Ahí están, Ujú. ¿verdad? Y en adición a los que nombramos, otros pueblos más que no los menciona, pero que deja esa puerta abierta, porque cuando dice "y muchos pueblos contigo", ¿verdad? Posiblemente pueblos que no están enumerados ahí, pero que también vendrán. ¿Qué sucederá? Subirá como nublado de tempestad, imagínense, en toda esta alianza contra Israel. Vayamos al 10. Así ha dicho quién. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Así ha dicho Jehová el Señor. Ujú. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás un mal pensamiento. Van a subir palabras a su corazón. Eso no se va a quedar ahí y va a concebir un mal pensamiento. ¿Y cuál va a ser ese mal pensamiento? Y dirás, Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Vuelve otra vez a enfatizar esta profecía, que en el momento en que se está dando Gog, Israel está habitando confiadamente. Gente que está en paz, gente que está tranquila, porque destruí a mi enemigo, o los que me estaban asediando, o porque ya hicimos, o pactamos, o hicimos un acuerdo. Confiadamente. Vamos a seguir. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. No, porque están habitando confiadamente. Sí. Ya, ¿verdad? Esto es tipología. No hay muro, Ajá, no hay cerrojos ni puertas. O sea, está habitando tranquilo, ajá, confiadamente. No hay un enemigo, ¿verdad?, que nos esté asediando. Dice el 12. En ese momento en que Israel está habitando confiadamente, que está viviendo tranquilo, sin muros, sin puertas, sin cerrojos. Esto es verdad de lo que estamos hablando en ese estatus. En ese tiempo van a subir palabras al corazón de Gog. Y dirás, consigo un mal pensamiento, dice, y dirás, subiré contra una tierra que está indefensa y que está tranquila, que está habitando confiadamente. Ajá. ¿Y para qué sube el 12? Dice, Dice, para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. entonces quiere decir que el pensamiento que viene al corazón de Gog, de este príncipe soberano de Mesec y de Tubal, es que él puede venir contra Israel porque Israel está viviendo confiadamente, ¿verdad? Y a veces la confianza destruye y mata. La gente se confía de más. Y entonces la palabra nos expone y nos dice que el pensamiento que sube, donde él concibe un mal pensamiento, donde hace, ¿verdad?, su planificación con premeditación y alevosía, voy a subir
contra Israel, que está viviendo sin muros, sin cerrojos, confiadamente, y voy a arrebatar despojos. Por eso le dicen a Jerusalén, en medio de ti serán ¿qué? Repartidos tus despojos. Zacarías 14. Tus pertenencias, tus propiedades. O sea, el plan de Gog venir con esta alianza es venir a arrebatar despojos. Mire, básicamente en este momento ahora que estamos viviendo, Israel prácticamente es del tamaño de 8.000 millas cuadradas. Estado de New Jersey, un estado pequeño en territorio. ¿Para qué Gog necesita tanta gente en esta alianza en este momento? A Irán y a toda esta gente, a Turquía, a Togarma y toda esta gente. No. Esto se va a dar después que Israel consuma a diestra y a siniestra, se consolide, está habitando en una paz y una seguridad, porque ya yo destruí, estoy habitando confiadamente, y entonces en ese momento suben pensamientos al corazón de Gog, y coincide ese pensamiento donde piensa venir a arrebatar los despojos y a tomar botín, porque ya Israel se ha engrandecido cuando destruya al enemigo, estos países que vienen ahora contra el alrededor, para poner tus manos sobre las tierras desiertas que ya han sido pobladas, o sea, como está Israel en este tiempo, y que se hace de ganado y de posesiones. ¿Cómo Israel se hace de ganado y de posesiones? Bueno, pues no solamente por el comercio y la economía, sino por esta guerra precisamente de la confabulación. Ustedes saben que Jerusalén fue adquirida en la Guerra de los 6 días en el 1967. ¿Ve? Y que parte de lo que es la península del Sinaí, Israel también la captura y entonces la negocia con Egipto a cambio de paz. Pero en aquel momento ensanchó, tenía más territorio. ¿Ve? Y eso es lo que va a ocurrir. Va entonces a venir a engrandecer este territorio, y en ese momento donde esté ya consolidado, haciéndose de posesiones y teniendo riqueza, entonces ya ahí viene y dice, espérate, yo voy a subir contra ellos. ¿Qué más dice? Dice, en el 13 dice Saba y Dedán. Ahí hay Saba y Dedán. ¿Qué va a pasar con Saba y Dedán? Y los mercaderes de Tarsis. Y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, ¿qué le dirán? Te dirán, has venido a arrebatar despojo. Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Para tomar grandes despojos. O sea, grandes riquezas. Grandes riquezas. Y le dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿Que habite con qué? Con seguridad. Y hablábamos de que habitar confiadamente y que habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? ¿Y acaso, pregunto yo, el acuerdo que estamos hablando no va a ser un acuerdo de paz y seguridad? Que un escenario perfecto sería esta guerra de la confabulación, donde Israel destruye a estos países árabes y entonces se consolida y los países árabes quedan desmoralizados y derrotados. Mientras esto está ocurriendo, estamos viendo también en marcha un proceso de paz y seguridad. ¿Estás viendo? Y entonces el escenario para que digan paz y seguridad es un conflicto. O el término, ¿verdad? Como termine ese conflicto. Sigue ese proceso, paz y seguridad, ya la confirmación de ese acuerdo de paz y seguridad, la iglesia no lo ve. Y luego de esto, ya habitando con seguridad, habitando en confianza, es que entonces se da lo que es la guerra de Gog. Vamos a ver, habitando con seguridad, le dicen, no lo sabrás tú. O sea, que Gog va a tener vasto conocimiento de que Israel está habitando en seguridad. Él lo sabe. Él lo sabe, no lo sabrás tú, le pregunta. O sea, tú no vas, claro que tú lo vas a saber. Israel está habitando con seguridad. Vendrás de tu lugar. ¿De dónde entonces le habla? ¿De qué regiones viene Gog? Dice, de las regiones del norte. De las regiones del norte. Entonces tenemos que ir hoy, en el próximo estudio, vamos a ir a las regiones del norte de Israel, hacia el norte, a ver a quién es que le está hablando. Vendrás de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo. Esa es la alianza. Esta no es la confabulación, esto es la guerra de Gog, que es después. ¿Por qué es después? Bueno, porque para que Israel habite confiadamente, en seguridad, no es como está ahora Israel.
Israel tiene que primero ser, ¿verdad?, procesado en esta guerra de la confabulación y entonces va a quedar en este escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Vendrás del norte tú y muchos pueblos contigo y todos ellos a caballo y gran multitud y poderoso ejército. Y dice el 16. Dice, y subirá contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. ¿Cuándo será esto? Será al cabo de los días. Y te traeré. Ve que él no vino por voluntad propia. Lo traen por los garfios. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Cuando yo sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo ¿quién? Jehová el Señor. Subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado ¿en qué? En mi celo. Y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un ¿qué? Un gran temblor sobre la tierra de Israel. Cuando esté Gog allí, cuando Gog venga contra Israel, la tierra va a abrir su boca. Escuche bien esto, porque esto lo vamos a traer más adelante con más luz bíblica. ¿Qué va a ocurrir ya estando Gog allí en la tierra de Israel? Un terremoto. Habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Escuche bien. Que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Miren el terremoto, se desmoronarán los montes. Y en todos mis montes, recuérdense que el escenario es en los montes de Israel. Lo dice desde el principio. Lo está diciendo allá, ¿verdad? Dice, yo te voy a traer sobre los montes. Dice en el 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. En los montes de Israel. Y está diciendo ahí que los montes se desmoronarán. Y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra ¿qué? Su hermano. Contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y tempestuosa, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. El Señor va a entrar a pelear contra Gog y la alianza. ¿Con qué? Con fuego, azufre, piedras de granizo, lluvia tempestuosa, y seré engrandecido y santificado y seré conocido. Mira, imagínense esta guerra y de momento los ejércitos y las naciones ven que la naturaleza están peleando contra ellos. ¿Ves? Está peleando contra ellos. Lluvia de fuego, de azufre. Y será engrandecido, un gran terremoto en los montes de Israel. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Y por ahí vamos a continuar el jueves explicando toda esta situación de Gog y la alianza. ¿Quiénes son estas naciones? ¿Quién es Persia? ¿Quién es Scud? ¿Quién es Fut? ¿Quiénes son estos pueblos que vienen? Ya dijimos que es al cabo de los años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vienen a arrebatar despojo, a arrebatar botín. ¿Qué necesitan estas naciones? ¿Verdad? ¿Qué tienen en común para venir contra Israel? Todos esos puntos los vamos a estar trayendo. Puntos muy interesantes que quizás, ¿verdad?, no te van a decir a ti que esto te salva o te condena, pero que te ponen en la perspectiva del tiempo, hermano. Mire, esta guerra de la confabulación es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, los días van a seguir pasando, los procesos se van a seguir dando y ellos astuta y secretamente han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean más nación. Nosotros nos podemos ir hoy mismo, mañana, en cualquier momento, pero de este proceso, de esta guerra, surge un clima perfecto para un acuerdo de paz y de seguridad. Y estando ya la provincia en paz y habitando con seguridad, como lo describe aquí,
y habitando, como dice la palabra, enriqueciéndose Israel y habitando en la parte central de la tierra, ¿verdad? De una manera extraordinaria, entonces es que viene y se da esta guerra donde Gog es traído por los garfios o es traído, ¿verdad? Por las quijadas. Y nosotros tenemos que ver, a mí me interesaría, antes de que, ¿verdad?, ustedes puedan ver ya en el próximo estudio cómo va a quedar esta tierra de Israel, cómo va a agrandar su territorio. Yo quiero que Tony, si puede ya, antes de que nos retiremos, ustedes vean todo lo que está de rojo. Es la tierra que se promete a Israel, según, ¿verdad?, a Abraham, la promesa que se le hace a Abraham en Génesis, va a quedar todo lo que está dentro de la parte roja. Mírenlo allí, toda esa porción es lo que se le promete a Abraham, ¿verdad? Eso es lo que se le promete a él, que ahora mismo no es el territorio que se está habitando. Ustedes saben que solamente está habitando Israel esa partecita que está ahí como de gris o un brown oscuro. Y ahí vemos el Israel agrandado, el Israel conformado, que precisamente es cuando, ¿qué?, consuma a diestra y a siniestra estos pueblos de alrededor. Miren cómo agranda ese territorio. Miren cómo queda conformado. Y esto es un mapa. O sea, todo lo que está dentro de lo que está de rojo es como debe de quedar, ¿verdad?, la nación de Israel, de acuerdo a lo que Dios le prometió a ¿quién? A Abraham. Esto es interesantísimo, porque ahora mismo no está configurado de esa manera. No está configurado de esa manera, pero esa es la promesa que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes. Le está hablando, ¿sabes?, que iba a ser la herencia que él le había dado a él y a sus descendientes. Y esto es muy interesante, ¿sabes? Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, la gente no le da mucho peso, pero la realidad del asunto es que es muy acertado en cuanto a lo profético, porque no solamente es una situación donde hay una guerra contra Israel y Israel vence, sino donde se da un cumplimiento de la palabra que está en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 18 dice que Jehová hizo un pacto con Abraham diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra. Pero ¿desde dónde se la da? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuando usted va a los mapas y usted busca el río de Egipto, está trazándose ahí la línea roja en Egipto y va hasta el río Éufrates, y usted va viendo todo lo que, ¿verdad?, y la tierra de los ceneos, de los ceneseos y los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas y los amorreos y los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todo ese territorio que está dentro de la línea roja es el territorio que el Señor está indicando que le iba a dar a Abraham. Ahora mismo no está configurado así, pero ya estamos viendo que cuando consuma estos países a diestra y a siniestra, va a quedar entonces configurado de una nueva manera, ¿verdad?, geopolíticamente. Ahí sale un nuevo mapa de lo que es la nación de Israel, y ahí, habitando confiadamente con muchos de estos países de alrededor ya destruidos, Damasco deja de ser ciudad, ¿verdad? Destruye la ciudad de Damasco, y Israel consume a diestra y a siniestra, queda consolidado, y entonces ahí sí vemos que el mundo árabe queda desmoralizado y necesita entonces urgente un acuerdo de paz y de seguridad, un escenario perfecto. Y esa es la importancia que tiene el desarrollo de lo que se está dando ahora, que quizás no es mañana, pero vamos a seguir viendo en los próximos meses estas noticias de esta confabulación, de esta situación de Jerusalén, de esto de los dos estados, que básicamente es todo el escenario. Gracias, Tony. Todo el escenario que la palabra, ¿verdad?, nos presenta. Ya vamos a cerrar el programa. Nos presenta para este último tiempo una rotura del pacto sempiterno, un acuerdo de paz y de seguridad que traerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Esto es muy, muy interesante, cómo el escenario ya se está perfilando. ¿Qué es? ¿Cómo que se está perfilando? Bueno, que ya estamos viendo que Jerusalén ahora mismo es un punto de discordia a nivel mundial, internacional, que ya estamos viendo cómo la pronunciación de las naciones, 14 votos a favor, 1 en contra, que fue el veto. O sea, ya ahora mismo hay un ambiente, si Estados Unidos no existiera, ahora mismo vota un proyecto de ley en Naciones Unidas para un Estado palestino y garantizado que se aprueba. Miren cómo están las cosas. Se aprueba un Estado palestino. Ahora mismo estamos viendo un escenario todo a favor de esta situación de lo que es el cumplimiento bíblico. La discordia, Jerusalén. El reloj profético, Israel. Un pacto de paz y seguridad que traerá destrucción repentina,
pero que a su vez ya no ubica a la iglesia en la tierra. Y ese es el escenario que tenemos de frente. Así que mire, hermano, estamos en tiempo que realmente tenemos que examinarnos. Examinarnos. O sea, esto es una situación de relación de tú y Dios. ¿Qué tú estás haciendo para irte en el arrebatamiento de la iglesia? Si tú partes de esta tierra en este tiempo, si tú partes por cualquier situación de la vida que se dan, estamos esperando el arrebatamiento, pero antes de llegar al arrebatamiento, partiste de este mundo. Se hallará tu nombre inscrito en el libro de la vida. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, lo estuvimos leyendo aquí, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. Entonces sabemos que queda poco tiempo para el arrebatamiento, muy cerca está el arrebatamiento de la iglesia. La gente tiene que entender esto. Aquí hay una ecuación. La iglesia no está en la confirmación del acuerdo de paz y de seguridad. Y ya estamos viendo el escenario que se está preparando para que surja esta guerra y se dé el acuerdo y ya la iglesia no esté cuando se confirme este acuerdo. Olvídate de Gog y Magog, olvídate de Armagedón, eso es para tribulación y la venida de Cristo. O sea, tú tienes que estar ahora enfocado en el arrebatamiento de la iglesia. Que según el tiempo profético y el reloj que estamos viendo, que es el indicador Israel, lo que está ocurriendo con Israel ya nos indica que está muy próximo el arrebatamiento de la iglesia. Que la iglesia tiene que salir para que entonces venga un desenlace de ese acuerdo de paz y de seguridad que va a surgir. Este acuerdo de paz y de seguridad debe de surgir, a mi entender, por lo que estamos viendo en la palabra, de esa situación. No va a haber un acuerdo de paz y de seguridad. Va a haberlo. La Biblia lo dice, confirmará el pacto con muchos. Así que usted póngase las pilas, estamos listos porque el Señor en cualquier momento ha de tocar esa trompeta y ha de venir a buscar a la iglesia. Si yo el jueves vamos a traerle aquí para que los hermanos vean la alianza, quiénes son estos países y vean los videos. Tenemos ya videos, pero por el tiempo de hoy no los vamos a traer. Los videos de Irán, Rusia, Turquía, de básicamente esta alianza que la palabra profetiza ya configurada. Así que el jueves no se lo pierda por nada del mundo. Cumplimiento profético. O sea, es como yo veo que del escenario desde que empezó la situación con Siria se han ido dando unos elementos que han ido acomodando el escenario para lo que viene. Viene la confabulación, ya se está preparando la alianza de Gog y Magog, que va a ser dentro de, ¿verdad? Después que ya se dé esta situación, viene como un revenge. Y ahí entonces viene Irán, que es Persia, va a venir Turquía, que es la casa de Togarma, viene Gog, que es Rusia. Vamos a estar viendo esos países quiénes son por los mapas y si ya está configurada esa alianza y, ¿verdad?, por la palabra, qué es lo que va a suceder con ellos y cómo se va a ir dando ese desarrollo. Así que mire, tenemos un escenario profético interesantísimo. Nosotros como iglesia, Jeremías, tenemos que, ¿verdad? Estamos viendo ese escenario. Wow, tremendo. Y como tú dices, esta guerra de Gog, nosotros, ¿verdad? No tenemos que enfocarnos mucho, pero sí estamos viendo que se está, como uno dice, se está conformando, pues entonces nos hace ver que, como tú dices, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca ahora que nunca. Porque es que surgen situaciones, miren, en el escenario, ¿qué pasó con Siria? Siria fue el terreno que motivó la necesidad de un acercamiento entre Turquía e Irán, entre Irán y Rusia. O sea, esas plataformas van dando lugar a otros eventos. Y vamos viendo, ¿verdad?, cómo ese rompecabezas se va alineando, se va montando. Y yo voy viendo que todas las piezas de este rompecabezas se están moviendo a una dirección y que nosotros tenemos que entender, hermano, aquí hay que entender algo. Yo entiendo que en Dios no hay casualidades. Yo entiendo que si aquí los presidentes anteriores habían prometido este movimiento y no lo hicieron fue porque no había llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo profético ni el tiempo de Dios para cumplimiento. Ahora se está dando precisamente porque tenemos que entonces entender que ha llegado un tiempo. ¿Qué ustedes se creen? Que en el mundo espiritual, donde están los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que corre lo que es este mundo físico y visible, ellos son los que manejan, los que mueven, los que manipulan los gobiernos, que esto que está ocurriendo con Donald Trump a todos los niveles no está sacudiendo ese mundo, que esto no está sonando una alarma dentro de ese campo espiritual de lo que está ocurriendo con Jerusalén, de lo que está ocurriendo, o que ustedes se creen que todas estas naciones que están ahí en Naciones Unidas se están moviendo porque a ellos les da la gana o porque hay un mundo espiritual que se está moviendo detrás de ellos. Acuérdense que aquí principados, aquí gobernadores de las tinieblas de este siglo,
que responden a un mundo que tú no lo estás viendo con tus ojos, pero que está ahí. Porque el príncipe de este mundo es Lucifer. Y ellos responden a este sistema. Y hay principados, hay dominios, hay potestades sobre regiones de la tierra, sobre lugares, sobre gobiernos. Y ellos son realmente los que detrás del telón mueven. Los que ponen dentro del corazón de un gobernador. Miren esta profecía de Gog. O sea, ellos ministran cuál va a ser el camino a seguir a todos estos líderes. Por eso es que dice bien que todas las naciones se juntarán contra Jerusalén. O sea, que más allá de ver un simple movimiento político, esto hay que mirarlo también de la perspectiva y desde la óptica espiritual. Y el mundo espiritual, yo estoy seguro que esto le está alertando. O sea, el enemigo sabe, dice, hay de los moradores de la tierra porque ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El enemigo sabe más profecía que la misma iglesia. ¿Sabe? Porque dice, sabiendo que le queda que poco tiempo, o sea, él sabe el tiempo que le queda, y cuando el enemigo, dentro de ese, ¿verdad?, de ese movimiento de los lugares y las regiones celestes, y todos esos informes de estos gobernadores y principados de lo que está pasando, y él mismo en su conocimiento ver lo que está ocurriendo, porque conoce la palabra, dice, mira, esto está así. Esto está así, y nosotros vamos entonces a ver que, porque esta guerra, estas batallas, estas luchas, detrás de esto, el que está detrás de todo esto es el enemigo. Recuerden que es tanta la lucha y tanta la batalla por Jerusalén, y por lo que implica esto, que el anticristo se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, y entonces aquí la gente lo ve como que eso es algo insignificante. Pero vamos a entrar luego cuando entremos en esos temas, porque hay un paralelismo. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, las cosas que pasan en el cielo afectan la tierra, y las cosas que pasan en la tierra afectan el cielo. Lo que tú atas en la tierra es atado en el cielo. Lo que tú desatas en la tierra es desatado en el cielo. Pero eso también es proporcional. Eso también tiene que ver, porque eso es lo importante de esto. Por eso es que vemos todo el epicentro de lo que es el escenario profético en Israel y en Jerusalén. O sea, y eso es muy interesante. Por eso yo hablaba aquí y decía que por donde mismo el Señor asciende, del monte del Olivar, por ahí mismo va a descender. Hay hay una conexión por esa zona, que él sube por ahí y por ahí mismo va a descender. Cuando ascendió y cuando viene, pone sus pies en el monte de los Olivos. No viene a otro lugar, viene a donde mismo sale, del mismo punto que salió, por ahí mismo va a entrar. ¿Ves? Y por eso es que vemos todavía a Lucifer luchando y peleando, moviendo los ejércitos de la tierra, moviendo los hombres, moviendo todo lo que tiene a su alcance para lograr algo que ya está frustrado, que ya está sentenciado, pero él no se ha rendido. No. Él no se ha rendido, y por eso va a traer varias batallas. Incluso el dragón en Apocalipsis 12, que es el Lucifer, cuando decían, cuando cae, cuando es lanzado, que no se encuentra la llama en lugar para él, entonces viene a perseguir a la mujer, viene contra Israel otra vez. O sea, es una batalla toda, porque él sabe la relación que hay. Entonces parece que no es importante para la gente, pero es importante. Es importante, hay una relevancia de importancia, y eso luego lo vamos a estar mirando. Luego lo vamos a estar mirando, y cuando vayamos a estar mirando eso, vamos a ver la importancia de Miguel y de esta batalla y de esta lucha, para que entonces se manifieste un reinado de la casa de Israel, una restauración del reino de los judíos, porque va a salir la ley y todas las ordenanzas y todo lo del mundo va a salir de ahí. Así que mire, esto es muy importante. Estamos frente a un escenario profético. Estados Unidos veta la resolución, el proyecto que se votó en Naciones Unidas para dejar sin efecto el pronunciamiento de Donald Trump. Quiere decir que va a continuar, ya esto va hacia adelante, lo hemos estado hablando, van a seguir haciendo movimientos diplomáticos. Aparentemente habrá naciones que se acerquen a Estados Unidos, y que dentro de esta misma situación, como decía una noticia que reportamos aquí, que es el peor de los escenarios, pero a su vez es el mejor, porque esto también puede traer elementos de negociación, ¿verdad? O acuerdos, ¿verdad?, que van a surgir ya posiblemente luego de que se dé este conflicto. Y eso es lo interesante de esto. Pero lo más interesante es que la palabra del Señor se está cumpliendo de una manera extraordinaria. Cosas que nunca pensamos ver, como iglesia las estamos viendo. Y eso es muy importante. Tenemos que estar preparados, porque está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Dice el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que ya está más cerca que cuando nosotros creímos. Así que la iglesia, el apartado del amigo, no le queda tiempo. Se lo hemos venido diciendo en este programa, hemos venido dando una voz de alerta, ¿verdad?, de lo que es la profecía. Tan cerca como el día de ayer, Estados Unidos ejecuta su derecho a vetar un proyecto de Naciones Unidas en contra de esa pronunciación, para dejarse un efecto legal.
para impedir a Estados Unidos de que se diera ese reconocimiento, y es porque realmente, hermano, esto va a una connotación mayor de lo que nosotros podemos ver, no solamente en lo político y en las noticias. Vuelvo y repito, a nivel espiritual, lo que se está moviendo en ese mundo espiritual, esto trae una alerta terrible de que el tiempo se le está acabando al enemigo. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo dentro del evangelio. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo dentro de las iglesias. Y por eso es que se está dando el clima que se está dando, porque le queda poco tiempo. A la iglesia le queda poco tiempo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, el próximo jueves estamos aquí en vivo con la continuación. Esto va a estar súper interesante. Súper interesante, ¿verdad? Conocer un poco de los eventos, de cómo va a estar ocurriendo y qué tenemos que hacer para estar preparados. Cristo está a las puertas, la iglesia se va, así que este es el día de reconciliación, este es el día que tú tienes que reconciliarte con el Señor, porque si tú te vas de esta tierra hoy, o antes de que el Señor toque la trompeta, hay una palabra de promesa, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, ¿sabes qué? Dice allí que tu parte será en el lago de fuego y azufre. O sea que el día de tú arrepentirte, el día de tú reconciliarte con el Señor es hoy. Hoy, donde Dios te está hablando y te está diciendo que el tiempo se te está acabando. Gente que está en la iglesia, gente que está dentro de la iglesia, que no está en la sintonía del Espíritu, porque la novia y el Espíritu dicen ven. Gente que no quieren que el Señor venga porque todavía no están listos. Exacto. Todavía no están preparados y nunca van a estar preparados. Nunca van a estar preparados. Esto es una relación tuya con Dios, de una intimidad tuya con Dios. Amén. Así que yo te invito allá en tu hogar, allá donde tú estás a la distancia. Yo no tengo que estar ahí, ¿verdad?, presente. Tú solamente con hacer una oración, pues tú con hablar con Dios, Dios te escucha. Para que tú aceptes al Señor como tu único y exclusivo Salvador, para que el Señor te lave con tu sangre, que te lave con su sangre poderosa y te limpie, nazca una nueva criatura, sea regenerado. Gloria al nombre del Señor, pues el lavamiento de la regeneración, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a orar por estas vidas, que se reconcilien en sus hogares. La iglesia alerta que el fin se acerca. Cristo viene a buscar la iglesia. Vienen los eventos del fin. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar despidiendo así este programa. Hermano Tony nos despide en oración. Amantísimo Padre Celestial. Gracias, Señor. Te damos gracias, Bendito Señor, por esta palabra. Mira las vidas que se reconcilian. Mira, Señor, en sus hogares, Señor. Que los amigos y los hermanos, para la gloria de tu nombre, Señor, que ellos glorifícate, puedan entender Señor, el tiempo que estamos viviendo, que ya se acerca al final, para que ellos arreglen sus vidas, Señor, que arreglen sus vidas para que ellos puedan alcanzar esa vida eterna. Lo que está en juego aquí, Señor, es su vida eterna. O vas a vida eterna o vas a condenación eterna. Mira las vidas, Señor, que en esta hora, Señor, se reconcilian contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que este próximo jueves estaremos de 4 de la tarde en adelante por aquí, por Maranata Radio Ministry, una emisora que ha nacido del corazón de Dios para suplir tu necesidad, hablando de las profecías, las noticias, lo que nos dice que Cristo está a las puertas, haciendo una trompeta, una voz de alerta, como dijo el apóstol Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esperamos la esperanza viva, que si el Señor desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán arrebatados, sacados de la tierra, para ir al encuentro con el Señor en el aire, y así estar para siempre con el Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta la próxima. Este es tu programa, El Día Está Cerca, a las 4 de la tarde. Dios te bendiga, te esperamos. Maranata Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar.